Sí. Así, mi amor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Maravillados, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasó, pero desde que empezó la alabanza hay un espíritu acá precioso sobre el amor de Dios y Él enternece nuestro corazón. Es increíble todo lo que Él hace. Para que esto suceda, para generar una atmósfera, siempre debemos invocar el nombre de Dios donde estemos. Y créanos que para nosotros como pastores es una gran responsabilidad el estar aquí hablando delante de Dios. ¿Qué palabra se le va a dar al pueblo? Y Dios es fiel. Empezamos muy bien con un testimonio de sanidad, porque ese es el Dios al que le servimos. Y en tiempos de pandemia tenemos que invocar al Dios sanador. Tenemos que invocar al Todopoderoso, al que todo lo puede. Y hoy les voy a hablar de algo que tiene que ver con generar milagros, generar cambios en nuestra vida. Y el título de la palabra de hoy es: dime a quién oyes y te diré para dónde vas. Alguien decía más bien que dime con quién andas y qué, y te diré quién eres, ¿verdad? Fíjese que tenía mucha razón y hasta fundamento bíblico esa palabra, quizás sin proponérselo, porque definitivamente nosotros, los seres humanos, activamos nuestra fe a través de lo que escuchamos. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que la fe entra ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que lo que tú oyes determina para dónde vas. Por eso es tan importante que nosotros sepamos a quién le escuchamos consejo. En 1 Samuel 17, 45, 47, la palabra de Dios dice, el que quiera irla buscando en su Biblia mientras me la colocan, por favorcito. Dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le agrego, en México, en Colombia y en las naciones de la tierra. Y sabrá toda esta congregación, dice la Biblia, Fe de Reino y todas las iglesias que están abiertas hoy sirviéndole a Dios, que Jehová es el que da la batalla y que Él entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Quién dijo amén? ¿Quién le cree a Dios? Muy bien, vamos a orar. En este momento, Señor, te entregamos esta enseñanza, esta palabra. Yo sé, Dios del cielo, que tú la preparaste para que llegue al corazón de cada hijo tuyo, Señor, para que se sientan como lo hizo David, Señor, que era capaz de desafiar su gigante y lo venció porque lo vio más pequeño que él, no por David en sí, sino por el Dios que había en él. Por Jesús que está en nosotros, somos capaces, Señor, de ir contra esta pandemia, contra este coronavirus, contra esta situación tan difícil que estamos viviendo, Señor, y saldremos vencedores. Amén. Bueno, muy bien. Esta palabra que vamos a compartir el día de hoy te va a elevar, te va a llevar a otro nivel de confianza en Dios. Porque lo necesitamos recibir una palabra que lejos de atemorizarnos, nos levante y nos lleve a otro nivel. Dios está preparando a su iglesia y la está preparando a través de su palabra. ¿Sabías que cuando Dios lanza la palabra siempre tiene un destinatario? ¿A quién le va a llegar? Y depende de quién esté abajo en la tierra esperando qué es lo que Dios va a decir, así será lo que se hará en nuestra vida. Así que cada día
nosotros debemos amanecer expectantes de cuál es la palabra que Dios me va a dar para este día, y yo la utilizaré y accionaré la bendición para mi vida. Esta palabra va a producir un cambio en tu corazón. Hace 15 días nosotros estábamos hablando de Gilgal. ¿Quién recuerda a Gilgal? Lo que significaba Gilgal. En Gilgal era una estación donde llegó el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué que tenía que circuncidar a su pueblo, o sea, hacerle un cambio de corazón en términos actuales. ¿Para qué? Para que pensara diferente. Porque como el pueblo venía pensando, no le iba a alcanzar a llegar a la tierra prometida. Así que dile a tu vecino: quiero que te alcance la palabra de hoy. Quiero que te alcance la palabra de hoy. Entonces, en ese momento vimos que la circuncisión es un mandato de alguna forma que se hacía en la ley antiguamente para circuncidar a los varones, que era quitarles el prepucio. Eso físicamente significa la circuncisión, pero en sí tiene un significado espiritual, que es un pacto de consagración a Dios de esa persona. Implica que yo tengo un pacto con Dios y que ese derramamiento de alguna forma de sangre está representando que los dos entramos en pacto. Con la circuncisión que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con todo su pueblo, sus descendientes, selló un pacto. El pueblo estaba en pacto, pero el pueblo que había llegado a Gilgal ya no estaba circuncidado, porque entraron fue los hijos de los que habían salido circuncidados. Entonces Dios les dijo: necesitan cambiar su corazón, necesitan confirmar el pacto. Una de las cosas que Dios les dijo fue: cambien su mentalidad. Y hace 8 días justamente el pastor habló de 6 pasos o tropiezos que teníamos los cristianos que no nos dejaban tener éxito. Y una de las razones que nos enseñó el pastor fue las relaciones tóxicas. Entonces, Dios, ¿qué le dijo? No solamente van a cambiar su corazón, porque está bonito que cambien su corazón, o sea, llevado al lenguaje de hoy, recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero nuestra mente, nuestros pensamientos siguen a la antigua. Y muchas veces los pensamientos siguen a la antigua porque estamos escuchando una voz tóxica de personas que hablan más fuerte que lo que habla Dios en nuestra vida. Entonces Dios hoy nos está diciendo: quiero que te deshagas de esas voces fuertes que hablan más duro que yo en tu corazón. Estos días alguien decía: pastora, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Entonces yo le decía: ¿tú oras? Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí oro cuando voy en el carro, cuando voy al trabajo, oro cuando estoy cocinando, pero le decía yo: no, es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos buscar a Dios en lo secreto, que antes de que empiece el día, y Jesús así lo enseñó. Jesús mismo a las 3 de la mañana oraba, dice el libro de Marcos, buscaba la presencia de Dios, y ahí era donde afinaba el oído para escuchar qué era lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, definitivamente, para escuchar la voz de Dios tenemos que desconectarnos de todo lo que el mundo nos está hablando y nos conectamos con Él. ¿En dónde? En el lugar secreto, y ahí empieza todo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es determinante lo que nosotros oigamos. Los psicólogos dicen que una persona, para empezar a pensar diferente sobre un tema específico, tiene que escuchar 70 veces por lo menos el mismo mensaje para que le empiece a hacer cambios en su vida. Imagínense, por eso nosotros les decimos: escuchen la prédica. El Señor Jesús es nuestro pastor, y el pastor dice: mis ovejas oyen mi voz.
Dios nos dio pastores, nosotros tenemos esa gracia, tenemos gente que nos enseña, que nos ministra. Debemos escuchar lo que Dios nos dice a través de ellos también, porque esa es una forma como Dios también nos habla. O sea, porque a veces queremos que el Padre esté aquí, que nos diga, Él nos está hablando a través de esa palabra que se va preparando. Entonces, si 70 veces tenemos que escuchar un mensaje para que haga cambio en nuestra vida, el enemigo también lo sabe. Por eso Él también nos manda mensajes y mensajes repetidamente de temor, de angustia, de preocupación, para que nosotros no tengamos una vida victoriosa. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios aquí en Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios que estaban el pueblo en batalla con los filisteos y que salía Goliat por 40 días y empezaba a mandar arengas contra el pueblo de Dios mañana y tarde, amenazándolos y diciéndoles: a ver, ¿dónde está el guapo? ¿Dónde está el fuerte que viene a luchar contra nosotros? Porque nosotros aquí ya estamos listos para destruirlos, para acabarlos. ¿Se imaginan si fue 40 veces por 2 veces al día? ¿Cuántas amenazas tuvieron en 40 días ese pueblo? 80 amenazas. Si dicen que 70 son necesarias para ya creérnosla, pues el pueblo estaba totalmente asustado. Si ustedes leen la palabra de Dios en el libro de Samuel y bueno, en todo ese desempeño de las guerras de filisteos con el pueblo de Dios, se van a dar cuenta que era mucho el desgaste de esos hombres y que Saúl era un rey que tenía unos generales altísimos, de una estatura tremenda. Entonces uno no se imagina cómo esos hombres tan grandes que hicieron tan grandes proezas estaban asustados, estaban atemorizados por lo que venía. Pero había alguien que sí lo entendía. Era un pequeñín que se llamaba David. Era pastor de ovejas, que el pastor no lo explicaba estos días, que cuando fue el profeta a escoger a ver quién era el nuevo rey de Israel a la casa de Isaí, efectivamente el padre dijo: tiene que ser alguno de los gigantes, y trajo a todos sus hijos, pero no trajo a David. Y ese pequeñín, ¿dónde estaba? El pequeñín estaba cuidando ovejas. Dígale a su vecino: despiértate, porque hoy ese pequeñín te va a ministrar. Dígale: despiértate, ese pequeñín te va a ministrar. Resulta que ese pequeñín estaba cuidando ovejas, pero cuidar ovejas implica tener un cayado. Cuidar ovejas implica saber dónde están los pastos verdes. Cuidar ovejas implica saber dónde hay corrientes de agua viva. Y cuidar ovejas implica escuchar la voz de Dios y adorar. David no estaba escuchando esas arengas. David estaba en el monte cuidando a sus ovejas para que no se las comieran los lobos rapaces. Él adoraba a Dios. Él clamaba a Dios para que se las cuidara. Y él decía: Señor, protégenos. Esa era la oración favorita de David. Resulta que cuando sucedió, él fue a llevarles a sus hermanos unas viandas que su padre les envió, y escuchó una sola vez al filisteo que estaba mandando esas arengas, y efectivamente él dice: ¿y quién es ese filisteo incircunciso que osa empeñarse en ir contra el pueblo de Dios? Y fíjese, otra vez hablamos de la circuncisión. ¿Cómo le daban de importancia a eso? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? O sea, ni siquiera está circuncidado, ni siquiera tiene pacto con nuestro Dios. Eso era lo que quería decir. Y viene a amenazarnos. Esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? En ese momento, el pueblo de Dios, que estaba tan asustado, dijo: pues nos están amenazando. Y en ese instante David dijo: voy yo a pelear. ¿Quién podría creer que David dijo: yo voy a pelear? ¿Lo puedes creer tú? En tiempo de angustia, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos atemorizamos, ¿verdad?
¿Y cuáles eran los mensajes que estaba recibiendo en ese momento Goliat? Goliat recibía mensajes del enemigo y David estaba recibiendo mensajes de parte de Dios, diciendo que él sí podía. Y dice ahí, añadió David, vamos en primera de Samuel 17:37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces, familia, ¿qué estaba diciendo David? Que como en otra época David, el rey Dios de los cielos lo había librado a él de las grandes garras del enemigo, esta vez no sería la excepción. Yo te quiero decir, iglesia, esta vez no va a ser la excepción. ¿Quién cree que Dios nos va a librar de las garras del COVID? Levánteme la mano el que crea eso, porque yo lo creo. Ahora vamos a darle un aplauso a Dios por eso, porque es una realidad en nuestra vida. ¿Qué pasó también en este momento? Que David venía con todas las intenciones de organizar el contraataque, pero mire quién se le presentó en el camino para desanimarlo, oyéndole hablar, bueno, lo leo, primera de Samuel 17:28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado, a quién has dejado tus pocas ovejas? O sea, su propio hermano lo estaba desanimando. Su propio hermano. Entonces, Dios nos está diciendo que por qué es importante que sepamos a quién escuchamos. Primera de Corintios 15:33 dice, por favor léanlos todos y atesórenlo, por favor abran sus oídos. ¿Qué dice? No os dejéis engañar o no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Y Lucas 14:25 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Dios? Que nosotros a veces escuchamos más la voz de nuestro hermano, de nuestro tío, de nuestro padre terrenal, que la voz de Dios. Y no quiere decir que la voz de nuestro Padre terrenal no esté bien. Si Él está sincronizado con Dios, seguramente va a haber una doble bendición. Pero estamos viendo cómo a veces los propios hermanos de sangre nos desalientan y nos desaniman. O sea, Jesús decía, es natural que eso se pueda presentar. Prepárate. Dile a tu vecino allá así de lejos, le mandas el codo y le dices, prepárate. Prepárate, porque el desánimo puede venir. Entonces, ¿por qué Dios insiste en que nosotros eso lo tengamos presente? Porque lo más seguro es que vamos a ser desanimados por personas que amamos. Y por eso Él dice que no nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y no siempre las buenas compañías son las personas que más queremos para efectos espirituales. El hermano de David lo estaba desanimando de una forma tremenda. Y si él le hubiera creído a su propio hermano, pues no hubiera David vencido a Goliat y no hubiera el pueblo de Dios salido adelante. No sé cuál sea el gigante que tú tengas por vencer el día de hoy. Personalmente nosotros hemos tenido varios gigantes con los cuales estamos lidiando y que ustedes nos están apoyando a lidiar contra ellos. Podíamos enumerarlos, díganme cuáles. El temor es uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es otro gigante con el que estamos lidiando? A ver, ayúdenme. La pobreza, el COVID. ¿Cuál otro? La enfermedad, ¿correcto? Y si nosotros estuviéramos asustados creyéndole
a lo que dice el mundo, como le dijo Eliab a su propio hermano, que dejara de ser tan iluso, que se devolviera a hacer lo que tenía que hacer. Si nosotros nos amedrentamos, nosotros no vamos a poder vencer ese gigante. Hoy tenemos que entender que Dios quiere que nosotros escojamos sabiamente a nuestras amistades. Dice acá, ¿y por qué? Primero, porque tus amigos ejercen influencia sobre ti, a veces más que Dios y más que tus propios padres. Increíble, es verdad. Son voces más cercanas a tu oído. Ha pasado que a veces los padres se preocupan mucho: mi hijo con quién estará, con quién saldrá, mi hija a quién le estará prestando oído. ¿Sí? También, porque es importante entender esto, hay conexiones o asignaciones divinas que Dios te ha colocado para que te ayuden a alcanzar tu propósito. Ejemplo, David con Jonatán. Cuando ustedes ven la historia de David con Jonatán, recuerdan que Jonatán fue como el paño de agua dulce, fue el contentamiento para el corazón de David en una época en que el padre de Jonatán, o sea Saúl, perseguía a David injustamente. Hay momentos en que estamos perseguidos, hay momentos en que estamos quebrados. Hay momentos en que perdimos de pronto hasta nuestra relación, perdemos los negocios, estamos mal y de pronto Dios manda una conexión divina inesperada, la persona que menos nos imaginábamos, y nos habla de Jesús, el sanador, como lo que comentaba Blanquita, nos habla de Jesús, el restaurador, como quizás le pasó a alguno de ustedes, y puede que hasta se hayan burlado de nosotros. Nos sucedió. Muchos de ustedes antes de venir acá, estoy segura, se burlaron de la persona que los invitó, y estoy segura porque eso me pasó a mí. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no nos desanimemos jamás de hacer lo que Dios nos está hablando al oído, y hagamos lo que tenemos que hacer, porque ahí hay propósito. Cuando Dios te habla, hay propósito. Cuando Dios está insistiendo en que hagamos algo, hay propósito. No te dejes confundir. Dios te manda una asignación terrenal para ayudarte, para bendecirte. Ojalá que seas tú esa asignación, que tu familia, tus vecinos, como tú lo has hecho, Marco, eres una bendición para todo ese vecindario, que podamos ser una bendición para México, que podamos ser una bendición para esta colonia, que podamos ser una bendición para todos los que estamos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque oímos más la voz de Dios que de lo que está diciendo el vecino. Nuestros seres más queridos. Amén. Entonces démosle un aplauso a nuestro Dios. Como el enemigo sabe que Dios nos coloca conexiones divinas para tener éxito, él también coloca asignaciones para que perdamos el propósito. Entonces, por ejemplo, Sansón y Dalila. Sansón estaba predestinado para ser uno de los mejores jueces de Israel. Desde pequeño fue consagrado para esos fines. Y sin embargo vino una mujer que lo desvió completamente del camino, que se llamaba Dalila, porque fue una asignación de parte del enemigo para que él no conquistara todo el éxito que Dios le había preparado de antemano. Y tú sabes que dice el libro de los Jueces que cuando Sansón empezó a escuchar a Dalila, porque vea que todo empieza por el oír, empezó a descender en su vida. La palabra descender significa bajar. ¿Qué les dije yo al principio? Esta palabra te va a ¿qué? A elevar. O sea, tú vas a subir. Es lo contrario. Dios quiere que nosotros nos elevemos. Él no quiere que estemos triturados, que estemos abajo. Él dijo que somos cabeza y que no somos cola. Él dijo que somos primeros y que no somos los últimos. Así lo determinó Él. Yo no sé si tú lo creas, pero yo lo creo. A mí esta pandemia no me va a consumir.
yo lo creo, lo declaro y lo profetizo. No solo para mí, sino para tu vida. Amén. 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 Muy bien, porque lo que nosotros oímos, yo oigo la palabra y la palabra me ministra. Así que dice aquí, primera de Samuel 17, 46, que el hombre David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y toda esta tierra sabrá que hay Dios en fe de reino. Y toda esta tierra sabrá que hay Dios en mi casa. Y toda esta tierra sabrá que hay provisión en tu despensa. Y toda esta tierra sabrá que hay empleos en nuestra ciudad. Y toda esta tierra sabrá que Ciudad de México es una ciudad de promisión. Es una ciudad donde hay orden, donde hay respeto. Es una ciudad donde hay bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Eso es lo que Dios ha dicho. Justo estaba preparando esta palabra, el día de ayer me llama mi hermana y me dice, para que ustedes vean que lo que nosotros les hablamos es lo que ya vivimos. Ahí es cuando uno imparte. Impartir no es lo que uno diga de su boca, es lo que uno realmente está viviendo. Yo decía: ay, Señor, tremendo. Me dice mi hermana que uno de mis hermanos dijo: oye, ¿ya hablaste con la hermana menor de nosotros? O sea, ¿no? ¿Ya hablaste con ella? No, hace días no hablo con ella porque vive ocupada y bueno. Entonces dijo: no, pues es que ya la perdimos. Es que tú la ves, la oyes. Cada vez que hablamos con ella no hace sino hablar de Dios. O sea, en cada momento sus pláticas son de Dios. Entonces ya se volvió aburrida. Espero que tú no estés en las mismas, le dijo a mi hermana. Y ella le dijo: no, yo no estoy en las mismas. Ya me cansé de decirles a ustedes que sigan al Dios vivo. Ya me cansé de decirles que dejen de hacer tonterías. Ahora yo estoy con mi hermana arrodilladas y orando para que ustedes escuchen a Dios. Amén. Entonces esa es la actitud. No dejen allá aplaudiendo sola a Cari, a mi hija. No. Entonces esa es la actitud que debemos optar cuando ya no nos escuchan. Igual yo les digo a mis hijos: no escuchan, ok, entonces vamos a orar con más fuerza, con más entusiasmo, le vamos a echar más ganas. Entonces eso es lo que pasa. Entonces en primera de Samuel ya vimos entonces lo que pasa con eso. Hay otra palabra que quiero compartirles, que está por acá, que también es tremenda, hermosa. El pastor la dictó hace 8 días, pero la vamos a traer a colación. Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en mesa de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, sino los pecadores, ¿en dónde? En la congregación de los justos. ¿Por qué vienes tú a la congregación? ¿Por qué tú haces un esfuerzo tan grande de venir aquí a la congregación en medio de tanta oposición? Porque en la congregación de los justos, Dios afirma a sus hijos y les dice: tú eres como ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Yo me lo creí, yo no sé tú, pero yo me lo creo. En la congregación de los justos recibimos rema para nuestra vida. Amén. Entonces dice acá que bienaventurado el que no se sentó en silla de ¿qué? Escarnecedores. Cuando fuimos a ver en el original qué significa escarnecedor, es la persona que arranca el pellejo de los demás con las uñas. Cuando tú hablas a espaldas de la gente que te ha servido y aún de los que no te han servido, tú eres escarnecedor. Y dice la Biblia:
bienaventurado el que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, porque será prosperado en todo lo que haga, en todo. ¿Sabías que es triste? No pasa en esta iglesia, no se preocupen. Me contaron que pasa en otras iglesias. En una oportunidad alguien me decía, es que pastora, para mí es muy doloroso que yo salgo de la iglesia con unas pilas, pero así bien elevadas, salgo contenta y digo, Dios me habló, voy a empezar a aplicar esto para mi vida, esto está poderosísimo. Y después llego a mi casa y se sienta mi suegro y empieza a despotricar de todo lo que se predica en su iglesia. Entonces yo me desanimo porque por un lado iba con la pila puesta, iba súper contenta, y por otro lado me bajan el ánimo. Entonces yo le dije, es sencillo. Martín Lutero decía que yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que desconectarnos de esas voces que hablan más duro de lo que habla Dios y conectarnos con Dios y decir, esa palabra yo no la tomo para mi vida. ¿Por qué? Porque pues es increíble, pero pues imagínate todo el tiempo que se prepara una palabra que es como el banquete que se prepara para que en media hora vayan y tumben todo el banquete y lo echen por la borda. Entonces, lo mismo pasa con nuestros hijos. Tú como padre, tú como madre puedes estar haciendo el mejor esfuerzo, hablarle la palabra, afirmarlo, darle buen consejo, pero sale con un mal amigo y el amigo va y le desmonta rapidísimo lo que usted duró mucho tiempo en tratar de construírselo a su vida. Así que te voy a dar un tip mejor todavía. Siempre hay que hablarles a los hijos la palabra de Dios, porque con la palabra no hay tutía. No puede decir, ay no, es que me lo dijo mi mamá. No, mi amor, la Biblia dice esto. Honra a tu padre, a tu madre. La Biblia dice esto, hijo, no te sientes en silla de escarnecedores. La Biblia dice esto, no andes con malos amigos, porque te conviertes en ello. Entonces ya cuando uno habla de lo que dice Dios, pues como que ya lo simbra, porque de otra manera es difícil. Así que, iglesia, ¿qué otra cosa pasa cuando nosotros escuchamos una voz que no es la de Dios, más fuerte que la de Dios? ¿Qué podría pasar? Tropezamos, esa es una. Y otra que es todavía más tenaz, claudicamos. O sea, nos estamos moviendo entre dos fuentes. Estamos en lo que llama Santiago el doble ánimo. Y en el lenguaje coloquial sería, estamos divididos. Porque una parte mía, ay no, es que mi abuelita tiene razón. Tenemos que seguir rezándole los rosarios a la Virgen de la Trinidad del Cobre. Pero no, en cambio la palabra de Dios dice que no te harás imagen en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque eso es idolatría. Chin, entonces no, pues mi abuelita, padre, lo que nos enseñó, pero la palabra está diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer? Porque es una situación que no creo que soy solo yo la que lo vive. Muchos de ustedes seguramente enfrentan esa situación. A mí alguno de mis hermanos decía, pero es que Clara, usted se está olvidando de todo lo que los viejos nos enseñaron. Y yo le dije, fíjese que no es todo. Hubo cosas muy buenas que mis padres me enseñaron, por ejemplo, no robar, por ejemplo, no matar. De esas me acuerdo y las cumplo, porque estaban en la palabra de Dios. Pero hubo otras cosas que ellos decían y las tomaron por costumbre, pues muy padre, muy bonitas, pero la palabra de Dios no solamente no las consagra, sino que dice que Dios las aborrece. ¿Sabías que cuando uno tiene revelación y cuando a uno Dios le está hablando, es más fuerte lo que Dios dice si uno en realidad tiene temor de Dios? Y empieza eso a ministrarle y a cambiarle su vida de tal forma que uno ya no puede tranquilamente ir a hacer aquello que no está conforme a la palabra de Dios. Y eso es muy bonito.
Por eso en Primera de Reyes 18:21 dice ahí, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pensamiento significa opiniones. Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió nada. Mire lo que estaba sucediendo. El profeta estaba, Elías, era en el tiempo de Jezabel, se estaba acercando al pueblo a decirle: bueno, aquí no hay sino de dos sopas. O ustedes le van a creer a Jezabel y a todos esos profetas falsos que están ahí, o ustedes le van a creer a un Dios vivo, al Todopoderoso, y le van a creer a sus profetas. Y el pueblo, ¿qué hizo? Es que ni siquiera dice que se fueron para donde Elías o que se fueron para el otro lado. Dice que el pueblo no respondió ni una palabra. ¿Eso qué significa? Que quedaron tibios, en neutro. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis dice: mejor sería que fueras frío. Porque a los tibios, ¿qué pasa con los tibios? Ya unos de ustedes lo saben. ¿Qué pasa? Dice la palabra que Dios los vomita de su boca. Entonces yo les pregunto, querida iglesia, con todo el amor y con todo el cariño, ¿será posible que nosotros en este tiempo nos podamos dar el lujo de ser tibios? No podemos ser tibios, o sea, o nos aferramos a un Dios vivo, hacedor de milagros, que nos levanta y que nos da motivos para salir adelante, o creemos que estamos en una época de mortandad y que nosotros vamos a ser uno más de la estadística. No hay de dos. Entonces nosotros, ¿a quién le creemos? Pues al Dios vivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claudicar es indefinición. Indefinición. Todo que seamos menos indecisos. ¿Sí o no? Indecisión. ¿Y qué te hace claudicar? Las voces que van en contra de Dios y que tú escuchas todavía. Es importante que nosotros eso lo tengamos en cuenta. Ejemplos. Tú amas a tu esposo. Me ha pasado ministrando a mujeres. Amas a tu esposo, ahí hay cosillas que no te gustan, como a todos, ¿no? A todas nos pasa lo mismo. Y no se preocupen, esposos, que nosotros sabemos que a ustedes también les pasa lo mismo. No todo lo de nosotros les gusta. Pero cuando uno ama a Dios, hay prioridades y uno dice: no, pues es mi idónea, es mi esposo, entonces lo voy a honrar. ¿Y qué ha pasado? Se van con la amiga moderna, se van con la amiga progre, y entonces no, pues ellas empiezan a hablar menú de maridos, ¿no? A hablar de los hombres y ahí no se escapa ni el de uno. Entonces no es correcto eso. Nosotros realmente debemos aprender a ser leales con nuestra pareja. El libro de Malaquías dice a los hombres que no sean desleales con la mujer que Dios les dio. Y ojalá que sea la de su juventud, porque lo dice Malaquías, ¿no? O sea, no digan ahí, la pastora como ya está casada con el pastor desde hace años, entonces ella dice que desde la juventud. No, pues la verdad sí lo dice. Muy bien. Entonces, las relaciones almáticas. ¿Cuáles son las relaciones almáticas? Ya casi estamos, tengamos en cuenta esto. Las relaciones almáticas a veces nos desconectan de Dios. ¿Y qué es una relación almática? Es la conexión alma con alma, que frena el avance del reino, frena la atmósfera de una casa, frena el orden en una empresa, en una ciudad y hasta en un país. Les voy a poner ejemplos. En lo personal, lo que yo les hablaba del esposo. Yo he visto hogares donde la mujer ya con los hijos, con los solos ojos, se entienden cuando se van a reír del esposo. O al revés, la mamá con el papá con los hijos se burlan de la mamá. Entonces
hay una conexión ahí, hay una relación almática, y se burlan y se ríen y eso les parece normal. Y resulta que en una casa debe existir la honra y el respeto. Y nosotros debemos hablar con sinceridad. Si hay algo que no está bien, pongámoslo sobre la mesa. Pero nosotros mismos no podemos colocarnos como ejemplo para hablar mal de nuestra pareja o a escondidas de nuestros hijos hablar mal de ellos. No está bien tampoco. Mejor sentarnos y hablar. Es lo que quiere Dios. Entonces, ahí no hay relaciones almáticas. Decimos, nos guiamos por lo que dice la palabra. Exhortar en amor, corregir. Otra cosa, ¿cómo puede ser una relación almática en una iglesia? Por ejemplo, las personas que murmuran. La gente cuando murmura a espaldas de lo que se está haciendo, es como colocarle un freno de mano a lo bueno que se estaba haciendo allá en público y que hablábamos todos, todo muy bonito, y se voltea alguno de los líderes y ya le están murmurando todo lo contrario. Entonces, ¿eso qué hace? Eso frena, eso está generando una atmósfera de división. Por eso la Biblia habla de que caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Para poder caminar y poder avanzar necesitamos estar de acuerdo. Por eso en la congregación es importante que haya un espíritu de unidad. Y a veces se dice, no, es que cuando se va alguien de la congregación, dice, no, es que hay un espíritu de división, se fue alguien de la iglesia. No, cuando alguien se va de la congregación, se desmembró, pero la división estaba funcionando en la iglesia. Entonces, por eso nos corresponde detectar a tiempo la división. Y si hay algo en que nos equivocamos, ir y decir, a ver, perdóname, me equivoqué, o quiero aclararte esto, pongamos esto en la mesa, hablémoslo. Y lo mismo en la casa. Nosotros no podemos avanzar como padres si los dos hacemos un programa y los hijos van en contra de todo el programa. ¿Quién puede avanzar? ¿Quién puede avanzar en un país donde los países están divididos? Yo no quiero hablar de México, pues, pero puedo colocar como ejemplo Colombia. En este momento uno entra a las redes sociales de Colombia, la mitad de Colombia está por un lado y la otra mitad está por otro lado. Unos van con unos políticos y los otros van con otros políticos, ¿sí? ¿Ustedes conciben que para Dios estaría bien que se denigre de esa manera de líderes, de gobernantes, de lo que sea? O sea, de veras, eso daña. Por eso dice la Biblia que las malas amistades corrompen. O sea, las cosas que son deshonestas, que escarnecen a la otra persona, eso no le agrada a Dios. Y ustedes dirán, ay pastora, pero es que usted no sabe cómo es la situación, o es que usted no conoce bien de la política de acá. No, yo sí conozco, son 18 años, pero el mejor consejo que yo siempre les doy, para no entrar en calificativos personales, no digamos lo que hace fulano, sino más bien miremos sus acciones. Si sus acciones están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues eso es lo que nosotros debemos votar, eso es lo que nosotros debemos alentar. Si no, ¿qué debemos hacer? Orar. La palabra de Dios dice que oremos por nuestra ciudad, porque la paz de la ciudad es la paz ¿de quién? De nuestros hijos. Y dice la palabra también en Timoteo que oremos por nuestros gobernantes para que haya paz. O sea, no es que si me cae gordo no oro por él y si me cae bien oro por él, es que yo soy el primer beneficiado. Entonces ya empezamos a identificar por qué debemos nosotros huir de esas conexiones almáticas. La conexión almática es esa conexión que está tan aferrada a ti en el alma que no deja que lo espiritual fluya sobre ti. Entonces, Abraham, el padre de la fe, y ya con esto empiezo a cerrar y a terminar, tuvo que callar muchas voces. En otras ocasiones hemos visto lo que dice Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dile a tu vecino, Dios quiere que tú seas de bendición.
Iglesia, Dios quiere que tú seas de bendición. Si tú viniste hoy por primera vez, tenlo por seguro que Dios quiere que tú seas de bendición. Y si es la segunda vez, con mayor razón, porque ya estás recibiendo más la palabra de Dios. Y muy rápido les voy a hacer los 5 pasos que tuvo que hacer Abraham para poder ser de bendición. No fue tan sencillo. Dios soltó la palabra, pero por favor, sí, en el tecladito, alguien que me apoye. Gracias, pastor. Dios soltó la palabra, pero Abraham tuvo que dar 5 pasos. El pastor me ganó, él dijo 6 pasos la semana pasada. Vamos de pasos en pasos, la otra semana son 4. Entonces, primero que tuvo que dejar Abraham la idolatría. Tuvo que dejar la casa de su padre. Dios le dijo, te lo leí ahorita, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces ustedes dirán, ay no, pero entonces voy a pelear con mi papá. No. Lo que pasa es que dicen por ahí juntos, ¿pero qué? Pero no revueltos, cuando no conviene, lógicamente, todo dentro de su orden. Y dice, ¿y por qué Dios le dijo que dejara la casa de su padre? Porque era Taré, el nombre de su padre, era un hombre idólatra. Era un hombre que amaba a muchos dioses que no eran el Dios de Abraham. Y con el dolor del alma Dios le dijo, si quieres que te bendiga, tienes que decirle adiós a tu padre. Bueno, eso es fuerte, ¿cierto? Suena fuerte, pero es que no le dijo Dios que lo desamparara. Tampoco le dijo Dios que lo deshonrara. No, lo que le dijo fue, apártate de él. ¿Por qué? Porque al no honrarme él a mí, no tengo espacio en ese lugar. Eso era todo. Entonces, ustedes tienen que aprender a discernir cuando llegan a un lugar y no hay espacio para el Dios que ustedes aman. Porque si ustedes quieren caminar en cielo abierto, el cielo se cierra cuando uno llega a un lugar donde hay idolatría, donde hay hechicería. Amén. Segundo, Dios lo cortó de su parentela. Lo dijo la palabra. Vete de tu casa, de la tierra de donde estás y de tu parentela. Aquí hay que diferenciar lo que son los familiares y la familia. La familia de un hombre es cuando se casa, su esposa y sus hijos. Y su parentela es, diga conmigo, todo lo demás. Todo lo demás. Entonces hay parentela que está alineada con Dios. Y gloria a Dios. Pero hay parentela, como el caso que yo les contaba de mi propio hermano, mi propia familia, que no ama a Dios, no ama al mismo Dios que yo amo. Me duele decirlo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con él? No lo voy a odiar, ni mucho menos, ni voy a pelear con él. Pero hay algo que está muy de moda. Espiritualmente coloco ¿qué? ¿Sana qué? Distancia. Dios nos está diciendo, este es un tiempo para colocar sana distancia con todo aquello que te aparta de mí, iglesia. Todo aquello que te está apartando, que no ha dejado que llegue la bendición a tu casa, a tu familia. Tú tienes que colocar sana distancia. Sana distancia. Hay un punto, familia, en que tú tienes que identificar. Tú no puedes al mismo tiempo servirle a Dios y al mismo tiempo darle gusto a la abuelita, darle gusto al tío del abuelo o al pariente no se puede. O quedas bien con ellos o vas a quedar mal con Dios. Pero hay momentos en que decimos no, aquí o blanco o negro, ¿verdad? Entonces, y eso es hasta bueno. Yo les quiero decir algo, porque de momento te van a tener algo de fastidio quizás. Ay no, ya no bebe como antes, ya ni lo invite porque es aburrido. No, eso ya no echa chistes verdes, esos chistotes tan buenos que echaba Clara cuando le gustaba el chupe. No, ya no los echa, ya no es tan simpática. Entonces, no la inviten. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que la gente ya sepa a qué atenerse. Y de pronto se tienen sorpresas, de pronto llegan y se dan cuenta que la gracia que Dios nos dio es de siempre. Y que no necesitamos estar en el chupe,
ni estar haciendo grandes espectáculos para tener gracia, para comunicarnos con los demás. ¿Están de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces Dios, ¿qué? Tercer paso, Dios lo apartó de Lot. Lot, ¿qué significa Lot? Eso, hay una prédica de eso, pero ¿qué significa Lot? Escuchen bien. Son tus socios de dividendos, pero que no pagan las acciones. Los Lot son aquellos que se aprovechan de las cosas buenas que Dios te ha dado a ti. Se aprovechan de tu unción, se aprovechan de la habilidad que tienes para prosperar, que Dios te ha dado, porque no es ni tuya. Porque la palabra dice, el Señor es el que nos da el don para hacer riquezas. Él es, nadie más. Pero llega la gente y dice, me aprovecho del don. ¿Sí? Esos son los Lot. Entonces, socios de dividendos sin pagar acciones. Ya que quisieran al mismo Dios de uno, dice uno, no, pues no importa, venga para acá. No, pero es que ni siquiera quieren nada con el Dios de uno, pero sí quieren las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, tú tienes que estar bien abusado. Iglesia, diga, estoy abusado. Voy a recibir esa palabra, voy a sopesarla. Vea, entonces su sobrino era muy amado. Dios le había dicho, no te lo lleves, y se lo llevó. Porque claro, eso cuesta al principio. Ay, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le saco la maleta? ¿Cómo le saco aquí dicen sacarle la maleta? Bueno, no, ¿cómo le saco el quite? ¿Qué hago con mi lotito? No, ¿cómo le digo que no? Bueno, pues entonces hay que buscar la forma de alinear las cosas. Dice que es eso de Lot, es como lo que vimos hace un poquito de tiempo, los comensales, ¿verdad? Y los, ¿qué? Parásitos, no lo dije yo. Bueno, muy bien. Dios lo apartó, bueno, cuarto. Entonces, Dios lo apartó del rey de Sodoma. El rey de Sodoma representa a la gente que hace algo por ti y luego te lo saca en cara. Te chantajea o le roba la gloria a Dios. Es el que hace algo por ti y después dice, no, pero es que si Luis Fernando ha prosperado. No, es que yo le ayudé, yo le ayudé a montar esa empresa. O le roba la gloria a Dios. Entonces, nosotros no queremos tener sociedades con gente que le robe la gloria a Dios. Por eso es tan importante el testimonio, iglesia. Por eso es tan importante darle la gloria a Dios y decir que todo lo que somos, que si aquí estamos, que si estamos de pie, que si hoy nos levantamos, que si no tenemos ningún coronavirus, es porque a Dios le ha placido y es porque Dios nos ha protegido, y toda la gloria es para Él. Amén. La gloria para Dios. Entonces eso es como el que no, el rey de Sodoma representa al que no da puntada sin dedal. Y aquí hablan del guarache. ¿Cómo es? ¿No da qué? Eso, no da paso sin guarache. Eso, ese es el rey de Sodoma. Muy bien. Quinto, Dios le ordenó a Abraham escuchar a Sara y que sacara de su casa a Agar y a su propio hijo Ismael. Y ustedes dirán, ¿eso está en la Biblia? Por supuesto que está en la Biblia. Y era el hijo del padre Abraham. No debió ser nada fácil decirle que lo sacara de su casa y que sacara a la esclava, o sea, la mamá de su hijo. No era fácil, no era fácil. Pero Dios es un Dios de orden. Yo sé, iglesia, que Dios nos está hablando. Yo no, o sea, no puedo pensar en un tiempo de pandemia donde hemos tenido que reflexionar tantas cosas. Yo no sé si les haya pasado, pero por lo menos a nosotros sí, que a veces nos fastidiamos con las personas que más amamos por tanto estar ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a advertir con más notoriedad a aquellas personas que aborrecen a Dios? Eso se nota. Dice uno, es que este no quiere pero nada con Dios. Entonces, o cambia o ¿qué? O cambia. Pero ¿cómo? Dice el pastor que hay 3 formas de cambiar, que unas son por revelación, la primera. El segundo, por humillación.
Y la tercera, por trituración. ¿Por dónde queremos cambiar nosotros? Dios nos está hablando. Es tiempo de sacar a la Agar de nuestra casa, de nuestra vida, a los Ismaeles de nuestra vida. No al señor Ismael, no al señor Misael, no a la suegra, no. Lo que se mueve detrás de ellos, por favor, no vamos a empezar a pelear, porque es orar. Entonces, iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque esta ha sido una palabra que nos ha revelado sobre cosas que debemos hacer, cambios importantes que tenemos que hacer, Señor. Yo hoy vengo a decirte, iglesia, que tú vas a ser el primero de tu familia en romper lo que te detiene en tu llamado. Vas a romper con amistades de ataduras almáticas que te han robado destino, que te han robado fuerza, que te han robado ánimo. En el nombre de Jesús, Señor. Nuestra batalla, lo tenemos claro, Dios, no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, Señor. Y nosotros hoy vamos a dar la batalla por nuestra familia, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que hay ataduras del alma que tienen que ser cortadas, Señor. ¿Cómo se cortan las ataduras, familia? Confesando, diciendo. Así que abre tu boca. Ahí donde tú estás, ponte de pie, por favor. Vamos a cortar con esas ataduras, que lo que tú consideras que es una atadura, algo que una relación que te controla más que Dios. Tú tienes que cortar esa atadura. Una relación que del pasado te está jalando, tú tienes que cortar con eso, porque no te está dejando entrar en lo nuevo que Dios te está dando. Tienes que cortar con eso en este momento. Hazlo, todo se hace con la boca. Dile: Señor, perdóname, Señor, porque aunque yo no lo vea, sé que tú estás obrando. Tú eres hacedor de milagros. Repita conmigo: tú eres hacedor de milagros. Hoy yo te entrego esta relación almática. Háblale cuál es esa relación que te ha detenido o que no has dejado que otro avance, por estar controlándole la vida, por estar dando consejos donde no te han pedido. En este momento, Señor, yo te entrego esa relación, yo la corto y quiero que sea una relación espiritual, una relación balanceada, Señor, una relación buena para esa persona y buena para mí, Señor, para mi familia, para mis hijos, Señor. Hoy, repita conmigo, hoy la única atadura que yo tengo es al trono de la gracia, es a Jesús, mi sanador, mi libertador. Antes de entrar a cantar y ya hacer un cierre, yo quería que levantaran la mano las personas que vinieron por primera vez, porque es importante que reciban a Jesús en su corazón, así como un día nosotros recibimos a Jesús. El Señor Moisés, ¿su nombre? Arturo. Muy bien. Bueno, aunque no me digan su nombre, pero levanten su manita, por favor, los que van a recibir a Jesús. Gracias a Dios. Señor, hoy hay salvación en tu casa, Señor. Y allá donde ustedes están, por favor, repitan conmigo. Y bueno, la iglesia nos apoya. Vamos a decir: amado Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Confieso con mi boca, creyendo en el corazón, que tú eres Salvador, que tú perdonas mis pecados, que tú me trajiste aquí para salvarme y para darme vida eterna. Hoy, Señor, quiero que a partir de ahora seas el único Señor de mi vida, mi Salvador divino. Amén. Ahora vamos a ministrar el corazón de Dios también. Vamos a decirle que Él es abridor de caminos, que Él hace milagros, que Él sana. Siempre estás sobrando. Alábalo, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, gracias por esas personas que hoy te han recibido, Señor. Hoy te oro, Dios del cielo, ya para sellar esta prédica, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Sé que aquellos que llegaron afligidos, Señor, que llegaron sin posibilidades según sus prescripciones o las del mundo o las de su familia, quizás les habían dicho que todo estaba perdido, que no había nada por hacer, pero tú, Señor, abres camino. Yo sé que tú estás obrando en cada corazón que hay en este lugar, Señor. Sé que estás obrando en las personas que tenían duda. Sé que estás obrando, Señor, con ese hijo que está en las drogas. Sé que estás obrando con ese hijo que está dudando sobre su sexualidad. Yo sé, Señor, que no estás obrando con esas hijas, Señor, que están en rebeldía, Señor. Ese problema tan grave que te tiene hoy a ti al borde del suicidio, te tenía porque tú ya viste el camino. Dios está abriendo una puerta. El Señor dice, no es opción que tú pienses en el suicidio. Dios me dice que aquí hay personas que han pensado aún en esa opción, pero hoy salen con una idea nueva. Señor Dios, tú eres el abridor de caminos. Es tu voz, Señor, más fuerte, y a ella nos aferramos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de paz, Señor. Eres un Dios de amor, Señor. Gracias. Sé que estás obrando, Señor. Gracias. Pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Persona que hoy vino con un espíritu angustiado, con un espíritu de